Chitú, Rompiendo Fronteras, presenta Unidad 4. Hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. Past simple es el tiempo verbal en el que vamos a hablar en esta lección. What is it? ¿Qué es? El pasado simple en inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. El periodo de tiempo de estas acciones no es importante como en el español. En el pasado simple hay verbos regulares y también hay verbos irregulares. Vamos a hablar de las reglas gramaticales. Por ejemplo, para formar el pasado simple con verbos regulares usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas: I, you, he, she, it, we, they. Por ejemplo, want sería wanted, learn sería learned, state sería state, walk sería walked y showed sería showed. Pero también estas reglas tienen excepciones. Para los verbos que terminan en una E solo añadimos una D. Por ejemplo, en change sería changed, en believe sería believed, y si el verbo termina en una vocal corta y una consonante excepto Y o W, doblamos la consonante al final. Por ejemplo, stop, stopped, commit, committed, y con verbos que terminan en una consonante y en una Y se cambia la Y por una I latina. Por ejemplo, study, studied, y try, tried. Pronunciation, la pronunciación. Pronunciamos la terminación ed de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo. En general, la E es muda. Con los infinitivos que terminan en P, L, K o S, consonantes sordas excepto la T, pronunciamos la terminación ed como una T. Por ejemplo, look y kissed. Con los infinitivos que terminan en B, G, L, M, N, B chica y Z, consonantes sonoras excepto la D, o una vocal, pronunciamos solo la D. Ejemplo, yelled, cleaned. Y con los infinitivos que terminan en D o T, pronunciamos la E como una I latina. Por ejemplo, ended, waited. Vamos a hablar ahora de la estructura. Tenemos las frases afirmativas o affirmative sentences, que es una combinación, y vamos a ver ahorita, del sujeto más el verbo principal. Por ejemplo, she was a doctor. Ella era doctora. The keys were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. I want to dance. Quería bailar. They learned English. Aprendieron inglés. We believed him. Le creímos. I bought a blue car. Compré un coche azul. También tenemos las frases negativas o negative sentences, que con los verbos to be es esta regla, que sería como sujeto más el verbo to be más not. Un ejemplo: she wasn't a doctor. Ella no era doctora. The keys weren't in the drawer. Las llaves no estaban en el cajón. Pero con los demás verbos es diferente la regla, que es básicamente la combinación del sujeto más verbo auxiliar to do más not más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, I didn't want to dance. Didn't want sería el sujeto y verbo auxiliar. No quería bailar. They didn't learn English. No aprendieron inglés. We didn't believe him. No le creímos. I didn't buy a blue car. No compré un coche azul. También tenemos las frases interrogativas o interrogative sentences, que con el verbo to be sería la siguiente
Combinación, el verbo to be más sujeto. Por ejemplo, was she a doctor? ¿Era doctora? Were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en el cajón? Y con los demás verbos es la siguiente combinación. Verbo auxiliar to do más sujeto más verbo principal en infinitivo y termina en pregunta. Ejemplo. Did you want to dance? ¿Querías bailar? Did they learn English? ¿Aprendieron inglés? Did you believe him? ¿Le creíste? Did you buy a blue car? ¿Compraste un coche azul? Ahora vamos a hablar de los usos. Son 5 usos. El primero es que el pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Ejemplo, Tom stayed at home last night. Tom se quedó en casa anoche. 2. Se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Por ejemplo, I received the good news and immediately called my husband. Recibí la buena noticia y llamé de inmediato a mi marido. 3. También lo usamos para acciones repetidas habituales en el pasado. Por ejemplo, we always travel to Cancun for vacation when we were young. Siempre viajábamos a Cancún durante las vacaciones cuando éramos jóvenes. Número 4. Lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado, como el pretérito imperfecto en el español. Por ejemplo, she didn't eat meat for years. No comía carne durante años. I worked for many years in a museum. Trabajaba en un museo durante muchos años. Y 5. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Ejemplo, the Aztecs lived in Mexico. Los aztecas vivían en México. I played the guitar when I was a child. Tocaba la guitarra cuando era niño. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que tenemos cursos en Schoology donde puedes encontrar esta lección y las anteriores. También tenemos redes sociales por si gustas seguirnos y visitarnos, y si tienes alguna duda podemos responderte ahí. Dale like a este video, comenta alguna duda o sugerencia y también no olvides suscribirte para que te puedan llegar las demás lecciones. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.